Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Estudio Ciudadano? Una vez más estamos hoy día reunidos para conversar esos temas sociales, públicos, a veces políticos, que nos reúnen cada cierto tiempo porque acá en Estudio Ciudadano el interés es poner en la agenda pública cuestiones realmente importantes. La chimuchina se lo dejamos a los tuiteros, en fin, a la gente de las redes sociales que les gusta poner su tiempo ahí. Nosotros acá tratamos de conversar de temas que sean de interés. Y bueno, la pandemia, la emergencia sanitaria ha provocado muchos efectos de distinta naturaleza, especialmente en materia económica, laboral, cesantía, en fin, pérdida de empleo, un descalabro a nivel económico, también ha tenido su impacto en la política, en fin, en muchas áreas. Pero hay un área donde también ha afectado mucho y de repente pasa como inadvertida, desapercibida, y es la psicología, es el estado de ánimo de las personas. Y para hablar sobre psicología, sobre también otra actividad que se ha visto afectada como el deporte, la gente no puede llegar a salir a hacer deporte todos los días, es que vamos a iniciar un pequeño ciclo de conversaciones sobre psicología, psicología deportiva y algunos consejos importantes sobre esta materia con personas que saben de esto, que se dedican a esto, que estudiaron para esto. Hoy día me acompaña en esta ocasión Jonathan Palma, psicólogo con especialidad en psicología deportiva, con quien vamos a conversar sobre algunas materias relacionadas con esta materia. Buenas tardes, Jonathan. Saludo y te doy la posibilidad de que salude también a tus conocidos que seguramente van a empezar a ver este programa de Estudio Ciudadano. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos los que nos van a escuchar y primero que nada agradecer por la invitación y muy interesado, digamos, en compartir los conocimientos, las ideas, aportes que se puedan hacer en estos días de pandemia. Estos días de pandemia y parece que también son temas que venían de antes de la pandemia y después de la pandemia. Solamente que la pandemia en muchas áreas ha agudizado los problemas. O sea, si ya teníamos problemas con la conexión a Internet, Claro. la pandemia agudizó la conexión a Internet. Si el país tenía algunos problemas de desigualdad social, también, desafortunadamente, la pandemia ha dejado en evidencia esa mayor desigualdad social. Y bueno, como en Estudio Ciudadano nos gusta buscar soluciones y no solamente revolcarnos en el diagnóstico de los problemas, que parece que eso también hace mal para el alma, sino que hay que buscar soluciones, es que siempre estamos poniendo este tipo de temas para que la gente saque algo positivo. Y hoy día vamos a iniciar un pequeño ciclo con Jonathan para hablar de la psicología y luego derivar a la psicología deportiva y a la actividad deportiva propiamente tal. Jonathan y sus amigos y su equipo tienen una actividad en un club deportivo, del cual vamos a hablar al finalizar el programa, y vamos a introducir entonces los siguientes temas que queremos desarrollar. Pero yo le planteaba a Jonathan cuando diseñamos este espacio que sería bueno conversarle a la gente qué es la psicología realmente, porque sé que hay mucho mito, hay mucho desconocimiento, a veces la gente se enreda entre la psicología y la psiquiatría, que no son exactamente la misma, y por eso que me gustaría, Jonathan, que partiéramos esta conversación dándonos tú unas pinceladas, algunas orientaciones básicas y nos cuentes cuáles son los puntos fundamentales de lo que es la psicología, para qué sirve, los campos en que se desarrolla esta disciplina. ¿Qué es la psicología, Jonathan? Bueno, primero que nada voy a explicarlo, digamos, de una manera sencilla y simple para que la persona que escucha lo pueda entender. Cuando hablamos de psicología, hay ciertos conceptos que son más importantes que otros. Yo podría definir la psicología de manera sencilla como la ciencia, primero que nada, que estudia el comportamiento y los procesos mentales de la persona. Ahí ya tenemos tres conceptos importantes. Lo primero, que es una ciencia. El segundo, que va a estudiar el comportamiento. Y tercero, los procesos mentales. También podría decirlo de manera mucho más simple, es explicar cómo funciona o interactúa la persona, ¿cierto?, en un ambiente en particular. Y ahí se suma otro concepto que vendría siendo el ambiente en particular. Ahora, si quisiera dar una definición un poco más completa, podría decir que es la ciencia que estudia el pensamiento, la emoción y la conducta final de una persona en nuestro contexto específico. Eso se podría decir básicamente que es la psicología.
¿Podría desarrollar un poquito más la idea de qué es una ciencia? Porque la gente como que parece que no cree que la ciencia es la química, la física, donde hay ciertas reglas claras y precisas, donde 2 más 2 siempre va a ser 4 y donde la fórmula del agua siempre va a ser H2O. Eh, ¿Cómo se entiende que en una cuestión que tiene que ver con las conductas, con la interrelación entre el individuo y el medio ambiente, se puede hablar de ciencia? ¿Cómo se aplica el método científico a la psicología? Por poner un ejemplo. Bueno, ese es el concepto principal, el método científico. La psicología se rige por un método, ¿cierto? Que vendría siendo un proceso investigativo, en este caso vendría siendo la problemática que aqueja a la persona para poder llegar a la posible solución. Al igual que uno cuando hace un experimento de ensayo y error, uno primero tiene que estudiar, ¿cierto? Hacer una hipótesis de lo que sucede y después, paso a paso, ver cuál es la solución, cuál es la problemática, digamos, o la causa del problema. Entonces la psicología es lo mismo, se rige por un método científico. Nosotros tenemos que hacer primero que nada una hipótesis, un estudio, digamos, de lo que la queja a la persona. Entonces nuestra hipótesis, por ejemplo, si la persona viene porque no puede dormir, nosotros empezamos a hacer varias hipótesis. Nosotros escuchamos el relato de la persona y nosotros empezamos a hacer hipótesis. La empezamos a anotar y decimos, ya, esto puede ser, esto no, esto puede que sí. Y empezamos a jugar, digamos, buscando esa solución para llegar a resolver ese problema. No es que, por ejemplo, uno llegue de la nada y se le ocurra, por ejemplo, esto, entonces esto al tiro. Entonces se Y, tiene que regir por un método. Jonathan, y en ese caso que tú acabas de poner, la persona que no puede dormir, yo creo que hay mucha gente que no ha podido dormir por distintas razones. ¿Qué diferencia entonces al psicólogo, a la psicología de la psiquiatría o de otras disciplinas? Porque mucha gente corta por lo sano, la hace cortita y dice, bueno, si no puedo dormir, tomo pastillas para dormir. Yo he conocido gente que Claro, toma pastillas para dormir, que toma pastillas para despertar, en fin, y es complicado porque al final parece que la vida se te va entre frasco y frasco. Otro diría entre botella y botella. También es una buena forma de quedarse dormido emborrachándose. ¿Qué diferencia entonces en la psicología y la psiquiatría y especialmente en relación al uso de medicamentos, Jonathan? bueno, yo creo que ahí está la primera gran diferencia, el tema de la mirada, digamos, que está sobre el problema. Por ejemplo, el tema del sueño. El psiquiatra tiene una formación más médica, tiene un pensamiento, ¿cierto? Donde el problema se origina en el cuerpo de la persona, ¿cierto? En, digamos, la biología, en el tema hormonal, químico de la persona. En cambio, el psicólogo apunta más al porqué digamos, de este falta de sueño. No sé si me puedo explicar, si se entiende muy bien eso. Perfecto, Jonathan. Queda bastante claro, digamos, esta diferencia entre la psicología, la psiquiatría y el uso de medicamentos. ¿Cuáles son los campos habituales de aplicación de la psicología? Mira, podría nombrar los cuatro más básicos, digamos, donde la gente se toparía más con un psicólogo. El primero, el que todos conocen, digamos, todos asimilan cuando uno dice que es psicólogo, que vendría siendo el campo clínico, donde uno asocia, digamos, esta mirada ya médica, donde uno, por ejemplo, va a pedir hora, va a un box cerrado, ¿cierto? Y tiene que entrar y el psicólogo está de frente, digamos, en un escritorio, oficina pintado de blanco y vestido formal, ¿cierto? Y uno va y le dice, no sé, por ejemplo, no puedo dormir, por ejemplo, me siento estresado, etcétera. Ese vendría siendo un campo, digamos, de la psicología. Otro, por ejemplo, también que la gente se topa mucho, lo cual es muy bueno, vendría siendo el psicólogo educacional, que ya es obligación, digamos, de cada establecimiento educacional que tenga un psicólogo de esta especialidad, el cual va a ver, entre otras cosas, el rendimiento, digamos, cómo puede aportar en el rendimiento académico, digamos, de los alumnos. También el tema de las interacciones sociales que se dan dentro del establecimiento educacional. Por eso nos encontramos con el psicólogo educacional impartiendo temática de convivencia escolar, la vida sana dentro del establecimiento. También lo podemos topar en reuniones de docentes. En fin, el psicólogo educacional llegó para quedarse y es
según mi perspectiva, algo muy positivo que ya se obligue, digamos, a cada establecimiento a tenerlo. Es como el consejero juvenil en los colegios, en los liceos, un poco eso, o no necesariamente es ese personaje. Va un paso más adelante, porque en el establecimiento educacional podemos tener, claro, ese consejero que no recuerdo bien el nombre que tiene, podemos tener el asistente social, ¿cierto? Y tenemos al psicólogo educacional, que entre otras cosas, claro, uno ve el rendimiento académico del alumno, pero también trabaja en la oficina de protección de menores, ante, no sé, alguna vulneración de derechos del niño en temas educacionales, por ejemplo. O sea el rol que puede cumplir un psicólogo en un colegio puede ser muy importante, especialmente en la detección de conflictos personales de los chicos y las chicas. Claro, porque hay que pensar que el niño a esa edad está en dos ambientes generalmente, en la casa y en el establecimiento educacional, y en las dos comparte casi las mismas horas. Entonces, si pasa algo en el establecimiento educacional y el psicólogo detecta que no es necesariamente problemática del establecimiento, ahí se entra ya a ver qué está sucediendo con este menor. Y O ahí sea, entran todas las oficinas de protección de menores. perfecto. ¿De cuáles son las otras áreas? Entonces hemos hablado de dos áreas. El área educacional que acabas de mencionar, un área clínica vendría siendo la primera que describiste, de la clásica, donde el psicólogo está ahí con su cotona blanca. ¿Cuáles serían las otras áreas que tú... Mira, podría nombrarte una tercera que ya la gente, digamos, entre comillas, la odia un poco, odia este tipo de psicólogo que vendría siendo el psicólogo laboral. Yo creo, sí, yo creo. Yo tengo serias dudas sobre los test que hacen los psicólogos laborales. ¿Funcionan o no funcionan realmente cuando uno va a buscar un empleo? A ver. La verdad es que sí funciona, pero el test, digamos, cumple una parte del proceso de selección, digamos, del trabajo. No es que el psicólogo laboral solamente se haga un test y con ese test, digamos, diga ya, esta persona califica y esta persona no califica, sino que el test es un medio de verificación, como puede ser una prueba científica, ¿cierto? Para ver si esa persona califica o no. Pero está dentro de un proceso, por ejemplo, está dentro de la entrevista, de confirmar, digamos, la referencia, ¿cierto? Ver sus capacidades, sus aptitudes, y después viene el test, digamos, ya como un método de confirmar, pero no es necesariamente que un psicólogo laboral se rija por su O sea, test. no le podemos echar la culpa al test psicológico que el postulante quedó o no quedó en el trabajo. No, no, No es porque elemento. Pero, y esto es de pasada nomás, de bacán. Eh, Algunos empleadores, tú no sospechas, yo por lo menos tengo la sospecha de que algunos empleadores usan el test psicológico mañosamente para descartar a postulantes que no quieren. ¿Has sabido algo tú al respecto? ¿Hay algún reclamo de los psicólogos respecto de cómo se valora o cómo se utiliza su trabajo en el ambiente laboral, especialmente en esta etapa de reclutamiento? la verdad es que escuchar yo que soy mal utilice, digamos, este proceso de selección, la verdad es que no. Eh, yo por lo menos tengo contacto con un par de psicólogos laborales y su proceso es bastante bueno y bastante confiable, digamos. Tienen ya bastante experiencia y no he escuchado ningún problema en ese sentido. Por regla general, si uno postula un trabajo de cualquier tipo y hay una prueba psicológica entre medio, ¿tiene derecho a saber el resultado de la prueba? La verdad es que lo desconozco. Ya. Como no es mi campo, digamos, de especialidad, Vamos a averiguar, es un tema re interesante, porque tiene que ver con esta duda que hay muchas claro, de que de pronto le dicen, no, es que no pasaste el psicológico. Y la gente a veces quiere saber, y yo he sabido de que de repente les niegan el acceso a esta información. Y claro, ya hay un tema más de derecho, porque eventualmente podría haber una discriminación. O sea, en todos los procesos de reclutamiento, en cualquier área, siempre hay sospecha de pronto, especialmente el que no quedó. Siempre va a pensar, oye, aquí hubo algo raro, en fin, entonces... En general, yo creo que siempre va a ser bueno que haya transparencia absoluta y si alguien no pasó una prueba de cualquier naturaleza, sea la psicológica, sea la de conocimiento, sea la entrevista, sería bueno que eso lo dijeran porque el último les sirve para aprender dónde estuvo mal y eso le da transparencia entonces al proceso. Vamos a averiguar, después vamos a conversar sobre este tema. yo la verdad es que voy a consultar, como digo, no, como no es mi campo, digamos, de especialización, pero eventualmente puedo averiguar
y saberlo y responder con Dejémoslo mayor... para dejémoslo para otra conversación. ¿Y Sí, cuál sería entonces? Pero hay otra área también, o sea, tenemos la clínica, tenemos la educacional, tenemos la laboral, pero también hay un área que tiene que ver con lo que tú haces en el club deportivo, en tu actividad profesional y con tus amigos. claro, la cuarta, digamos que ya es mi especialidad, vendría siendo la psicología deportiva. ¿Qué es Y la aquí, psicología deportiva? A ver. bueno, es la ciencia, digamos, ya encargada de estudiar lo mismo, el comportamiento, los procesos mentales, lo que piensa, lo que siente, pero ya en un contexto que es importante, deportivo. Antes hablamos de un contexto clínico, un contexto educacional, un contexto laboral, pero ahora tiene que ver con un contexto netamente deportivo. Entonces aquí lo que se busca, digamos, es aumentar estos recursos psicológicos del deportista para que su rendimiento sea óptimo, digamos, en este caso. Yo empecé a escuchar de psicólogos en los equipos de fútbol europeo hace muchos años. Y parece Exacto. que en Chile esa inclusión de un profesional de la psicología es relativamente reciente, ¿o no? Mira, específicamente ya en España ya nos llevan 30 años de diferencia. En países europeos ya por lo menos 28, 29 años ya hay psicólogos deportivos y ahí ya la gran diferencia, digamos, en temas deportivos de fútbol, se da una relación de esta Enorme. distancia con los países sudamericanos. Entonces uno dice, ya, bueno, entonces hay que pensarlo, el psicólogo deportivo es importante, no es importante para el proceso, en este caso de futbolista, para hablar un deporte en particular. Aquí en Chile, por lo menos he escuchado pocos psicólogos deportivos que no sean en fútbol. Ya ¿Qué no, opinión te... Disculpe, sí, está bien. Solamente quería preguntarte porque dicen que Marcelo Bielsa, el ex entrenador de la selección nacional rosarino, argentino, le cambió la mentalidad al futbolista chileno. ¿Has pensado tú, has reflexionado alguna vez sobre esa idea que es muy común? Dice, mira, Bielsa se tuvo que ir, sabemos que también hubo hasta razones políticas en su salida, eh, pero he escuchado mucho yo esa frase, de que Bielsa le cambió la mentalidad al jugador chileno. ¿Qué te parece a ti esa idea? ¿Es cierto? ¿Te parece que es correcto o no? a mí me parece que es totalmente acertada, no por eso le decían el loco. Hay que ponerse a pensarlo, por algo le decían el loco. Entonces el chileno estaba acostumbrado a ciertas cosas, ¿cierto? A seguir esa misma línea recta. Y llegó este loco de la nada, ¿cierto? De Argentina, y nos cambió esa mentalidad, esa manera de percibir el deporte que nos hizo despegar, ¿cierto? Querer, no sé, querer ganar, querer ponerle más empeño, querer triunfo. Pero parece que él también y puso mucha disciplina también en el equipo. Yo me acuerdo este defensa, ¿cómo se llama? Medel, Gary Claro, Medel. Gary Medel, partido que jugaba, partido que o le ponían una tarjeta amarilla o lo expulsaban porque era muy agresivo, muy peleador, el pitbull, por algo se llama el pitbull, en fin. Pero con Bielsa se convirtió en un cachorrito, él se disciplinó, y eso obviamente mejoró su rendimiento, porque si lo pasaban expulsando, obviamente difícilmente va a claro. poder rendir. Y lo mismo con muchos jugadores, estoy recordando Vidal también, que era mucho más desordenado de lo que estamos acostumbrados a verlo. Él sigue siendo bastante desordenado y un gozador de la vida, parece. ¿Ah? Pero en ese periodo parece que Bielsa también le puso mucha disciplina al equipo. Y tú dijiste algo re importante vinculado con el apodo de Bielsa, el loco Bielsa. Eh, eh, y ya que estamos hablando de psicología, no puedo dejar de preguntarte, ¿el que va a un psicólogo es porque está loco? Yo siempre me acuerdo que hay una frase por ahí que se dice que estaba a la entrada de un manicomio, que es más o menos, que dice algo así como, se aplica para varios casos, que dice, no son todos los que están, ni están todos los que son. Respecto de la locura, es decir, la pregunta es, ¿quién está loco realmente? ¿Sea aquel que se sale de los cánones normales o al revés, aquellos que de alguna manera somos domesticados por la sociedad y nos mantenemos dentro de ciertos patrones que a ratos podrían ser verdaderas formas de esclavitud? ¿Quién está loco realmente? Cuando va al psicólogo, ¿es porque está loco? Mira,
esa duda, digamos, que todos vienen a tener, es, digamos, yo la culpo un poco a la caricatura que se hace del psicólogo, ya sea en los dibujos animados, en las películas de Hollywood, en la misma serie, ¿cierto? Donde, no sé, se asocia al tiro o se asocia inmediatamente al psicólogo con esta persona, ¿cierto? Que va encerrada al manicomio con su camisa de fuerza, con sus paredes como con plumaví, digamos, con colchones para que no se haga daño. Entonces la gente crece, digamos, los mismos niños crecen con esa caricatura, ¿cierto? Esos dibujos animados donde el psicólogo se le asocia a una persona que está Que está loca, mal, ¿cierto? y Que que está está mal. mal mentalmente, ¿cierto? Pero uno cuando ya crece, madura, digamos, y empieza a pensar un poco, dice ya, ¿realmente qué es lo que estar loco? Por ejemplo, uno podría decir, oye, yo estoy loco de amor, ¿cierto? Claro. Entonces diría, ya, pero ¿estar loco es bueno o es malo? Entonces, cuando uno va al psicólogo, también tiene la misma duda: ¿estoy loco? ¿Y estar loco es bueno o es malo? Entonces, estar loco e ir al psicólogo son opuestos. No porque yo vaya al psicólogo voy a estar loco, sino que cumple con una necesidad. O sea, hay que empezar a sacar entonces estas caricaturas y estos prejuicios de la mente, del cerebro de las personas, porque obviamente que eso al final implica que la persona con ese prejuicio no va a buscar ayuda y podremos estar entonces frente a una situación que realmente requiere ayuda, orientación, colaboración, y el prejuicio va a impedir que esta persona se acerque entonces a un profesional. Jonathan, en el área deportiva, bueno, aquí hay una mezcla, digamos, entre la psicología y el deporte. Estamos todavía en una emergencia sanitaria, una pandemia, donde no sabemos realmente cuándo va a haber una vacuna. Se espera para 6 meses más, para un año más, los más pesimistas para 2 años más. En fin, hemos vivido varios meses de restricción y vamos a seguir viviéndola. Y la gente no ha podido realizar actividad deportiva. Sabemos que hay un vínculo también entre el deporte y la salud física y mental. O sea, cuando uno hace deporte debiera mejorar su síntesis en materia de salud física, pero también debiera ser una persona mentalmente más equilibrada. ¿Qué has visto tú que es lo que ha pasado hoy día en toda esta área de la psicología, del deporte, de la mezcla, y qué recomendaciones y qué se puede hacer hoy día en las actuales circunstancias para de alguna manera aminorar los impactos negativos de la pandemia? Muy buena pregunta, porque uno siempre asocia el deporte, en este caso psicólogo deportivo, uno lo asocia siempre al alto rendimiento. Uno dice ya un psicólogo deportivo para un futbolista, para un deportista olímpico, pero no necesariamente. Un psicólogo deportivo también lo que busca es que cualquier persona pueda realizar deporte, porque sus beneficios son no solo físicos, sino que también psicológicos. Entonces, cuando una persona le dice yo hago deporte porque me gusta y me hace sentir bien, es porque realmente esa persona tiene una satisfacción al realizar el deporte. Entonces, más que una situación, digamos, negativa por realizar deporte, son mucho más los beneficios. Ahora, en tema Jonathan, de pandemia, ¿ya? ¿Sí? la gente se empieza a poner un poco más ansiosa, ¿cierto? Porque está más encerrado y todo. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustaba ir a hacer trekking, andar en bicicleta o hacer deporte regularmente, toda esa manera de descarga de tensiones ya no se puede realizar, ¿cierto? Porque estoy encerrado en 4 paredes, en un par de metros cuadrados. Entonces, mi sugerencia como psicólogo deportivo es que busquemos una solución para poder seguir haciendo deporte. Quizás no el deporte que me gusta, sino hacer una actividad física que me genere un relajo, ¿cierto? Ahora estamos llenos de profesionales por vía Instagram, streaming, hacen clases por Meet, Zoom, de ciertas actividades. Por ejemplo, nosotros como club deportivo hacemos entrenamiento funcional. Entonces la gente se conecta vía Zoom, vía Meet también, y empezamos a hacer ejercicios, actividades dirigidas por nuestros profesores y todo. Antes de hablar un poco del club deportivo en el cual tú participas, déjame hacerte una pregunta, porque tú dijiste algo que la gente lo comenta, de que la actividad física genera entonces un gusto, un placer. Se sabe que a nivel químico el cuerpo genera, tengo entendido que las endorfinas, que son Claro.
la hormona del placer, ¿ya? Y que cuando uno no realiza la actividad, obviamente no hay endorfina y obviamente al no haber endorfina yo no siento ese gusto. Jonathan, porque también en todo orden de cosas hay excesos. ¿Se puede ser adicto al deporte? He investigado un poco eso, se podría decir que sí. Entendiendo la adicción como algo que no es razonable, que no es bueno, porque uno podría decir, no, yo soy adicto al deporte porque me gusta hacer mucho deporte, pero hago deporte en forma, digamos, moderada y no eso no me genera ningún perjuicio. Pero cuando digo adicto al deporte, uno observa de pronto gente que desarrolla una gran actividad física diaria sin ser, por ejemplo, deportistas profesionales. Y si no hacen actividad física se sienten muy mal y toda su vida gira en torno a esa actividad física. A eso me refiero ya tal vez en un cuadro tal vez de alguna enfermedad. ¿Puede uno enfermarse por hacer mucho deporte? ¿Hay algo al respecto, Jonathan? Yo hace un tiempo, por no decir un año, leí un documento que asimilaba el tema de la práctica obsesiva de deporte en personas que realizaban físico-culturismo, si no me parece. No recuerdo cuál era Ya. el nombre de la enfermedad, pero así similaba esa obsesión o ya pasar ese límite sano, digamos, de la realización de deporte que debería hacer la persona. Vamos a Entonces, tener que hablar sobre eso, porque además hay todo un mercado vinculado con el deporte, gimnasios que ofrecen planes especiales, tiendas de ropa que ofrecen, o sea, el deporte claramente es un estilo de vida, pero a veces yo siento, y esto obviamente son opiniones totalmente discutibles, yo siento a veces que de pronto también hay mucho de marketing, hay mucho de proyectar una imagen, o sea, no sé, el señor que no hace nunca deporte, pero se compra un par de zapatillas, se pone una ropa deportiva, ella siente que la está haciendo súper bien y que ya su vida es saludable y realmente no ha cambiado nada en su vida, sigue fumando, sigue bebiendo en forma descontrolada, sigue comiendo en forma inadecuada, porque además, y esto lo podremos ir viendo más adelante en otras conversaciones, una vida saludable no solamente significa hacer deporte, sino que también implica una modificación de los hábitos de vida, de la alimentación y cosas por el estilo. Y justamente en esta línea ustedes están trabajando hace un tiempo. Cuéntanos un poquito en el último minuto del programa de esta iniciativa que ustedes habían partido antes de la emergencia sanitaria, la creación de un club deportivo que empezó a realizar actividades de este sistema ¿cómo se llama? Deporte funcional, ¿cómo se llama? entrenamiento funcional. Entrenamiento funcional y que, bueno, como todas las actividades fueron golpeados también por la pandemia, tuvieron que cesar un tiempo sus actividades, pero de un tiempo a la fecha se han adaptado y volvieron. Conversemos un poquito de qué es lo que es este club deportivo y qué es lo que es este entrenamiento funcional. Mira, nosotros creamos el club deportivo junto a otros dos profesionales, un profesor de educación física y un kinesiólogo. ¿Cómo se llama el club? Partamos por ahí. Se llama Club Deportivo Social Movimiento Funcional. Club Así Deportivo Social, Movimiento Funcional. Y lo fundaron tú con a lo menos dos personas más, me imagino que muchas más personas porque hay un trámite legal de por medio, pero siempre hay unos líderes de todo tipo de iniciativa. ¿Cómo se llaman los demás líderes del grupo? el profesor de educación física se llama David Cabrera y el kinesiólogo Abraham Badilla. Mira, nuestra idea nació básicamente por el hecho de preguntarnos qué es el deporte y quién tiene derecho a hacerlo. Nosotros nos damos cuenta que en temas deportivos, siempre la industria, el marketing, los gimnasios o todo profesional del deporte, siempre se enfocaba como a cierto rango etario. Entonces empezaban a dejar un poco de lado a los demás, a las demás personas que querían realizar deporte. Entonces nosotros nos preguntamos ya, si el deporte es un derecho, entonces todos tienen que tener derecho a acceder a este tipo, a cualquier deporte. Entonces nosotros nos preguntamos ya, ¿qué pasa con los adultos mayores, que cada vez hay más en Chile? ¿Qué va a pasar en temas deportivos con nuestros adultos mayores? Nosotros también dijimos, ¿qué pasa con estas personas que están en situación de discapacidad? ¿Acaso ellos tampoco necesitan deporte? ¿Acaso ellos no tienen derecho a ejercitarse? Y nosotros también pensamos en los niños, dijimos ya, los niños tal vez están cubiertos por las escuelas, ¿cierto? De escuelas de fútbol, de básquetbol,
pero dijimos nosotros, no hay ningún club deportivo, ninguna escuela deportiva que quiera impartir el deporte, en general, ninguna disciplina, digamos, en específico, de la manera que nosotros queremos. ¿Y cuál era la manera que nosotros queríamos hacerlo? Queríamos hacer consciente a la persona que se diera cuenta de todos los beneficios que tenía el deporte, no solamente una disciplina, ¿cierto? Entonces dijimos, ya apuntemos a todas las personas que quieran hacer deporte, de pequeños a grandes, y nosotros les enseñamos el valor que tiene esta práctica, digamos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo era el programa que ustedes desarrollaban o desarrollan? Mira, nosotros comenzamos, dijimos, ya, como no tenemos una disciplina, digamos, que abarque nuestra idea, porque teníamos que buscar una disciplina que tomara la mayor cantidad de personas en sus diferentes rangos etarios, nosotros llegamos a la conclusión de hacer entrenamiento funcional, dirigido, digamos, a adolescentes, adultos jóvenes y adultos. Entonces nosotros comenzamos, si no mal recuerdo, el mes de noviembre, haciendo clases en una multicancha, sin techo, una multicancha abierta en la Villa Torres del Paine. Noviembre de 2019. Noviembre del 2019. Nosotros nos estamos en Rancagua, porque tú sabes que este programa se en todas partes, así que hay que ubicar a la gente de dónde está la iniciativa. Sí, nosotros, digamos, partimos en septiembre en la fundación del club. Mucho antes, digamos, leímos y consideramos ciertas cosas para crear el club, y en septiembre ya lo fundamos. Después de eso hubo un tiempo que se había que esperar por temas legales, ¿cierto? Para conseguir la razón social, personalidad jurídica, entre otras cosas, y ya en noviembre podíamos empezar a ejercer nuestra idea. Y ahí comenzamos a hacer entrenamientos funcionales en noviembre, donde nos encontramos con adolescentes, con chicos de 14 años hasta personas adultas de 35, 40 años. Obviamente que el trabajo se hace de forma más o menos separada, por edades, o no, porque me imagino que el desempeño de un joven niño de 14 no es el mismo de un adulto mayor de 60, ¿o no? ¿Sabes qué? Todo eso lo pensamos antes de buscar, digamos, la disciplina o el primer, digamos, gran ejercicio que íbamos a hacer de forma masiva. Y el entrenamiento funcional nos entregaba esa ventaja que podía ser igual para todos. El mismo ejercicio, pero la diferencia era la intensidad en que la persona lo podía realizar. Entonces nosotros dijimos ya, un ejercicio que podía hacer una persona de 14 años, pero que también podía hacer una persona de 40, 45. La importancia estaba en que nosotros como profesionales estábamos haciendo la clase, nosotros tres, digamos, para 15 personas. Entonces nosotros podíamos ver que si la persona lo estaba haciendo bien, lo estaba haciendo mal, y darle un poquito más de atención para que no se hiciera daño en este caso. A ese punto quería llegar, o sea, porque también pasa con mucho entrenamiento que se publica a través de las redes sociales, de YouTube, en fin, y de pronto aparece gente haciendo verdaderos desafíos deportivos. Sí. Oye, hazte 1000 lagartijas, 1000 sentadillas, y la gente, buen chileno, agarra papa y se pone a hacer las 1000 sentadillas, las 1000 lagartijas, y resulta que el tipo no está en condiciones de hacer esa actividad, no ha ido a un chequeo médico en 20 años, no se sube ni una bicicleta, y de repente le viene la locura, y dice, ya, ahora vamos a hacer deporte, y se pueden hacer estas cuestiones, y los efectos de eso pueden ser desastrosos. Estoy hablando de daño muscular, daño óseo, en fin, eso es un riesgo enorme que se corre cuando se trabaja con personas de distinto tipo, que tienen además distintas realidades desde el punto de vista físico, ¿o no, Jonathan? Mira, ese tema es súper complejo, de partida lo voy a catalogar como horrible, porque yo generalmente cuando me meto a Instagram, yo sigo personas que son profesionales. Yo sé que son personas que estudiaron para ejercer, digamos, su carrera. Entonces yo sé que esa persona cuando comparte, digamos, un ejercicio o un video, se da el tiempo de explicarlo de la forma correcta, de explicarlo a quién va dirigido y todas las precauciones que se deben tomar antes de realizar el ejercicio. Lo que pasa ahora es que nos topamos con un mundo donde todos pueden subir información
nos empezamos a topar con los influencers. Y esos influencers, sin tener ese conocimiento de base, comienzan a masificar estos retos que al final van causando daño, digamos, a las personas. Entonces, en ese sentido, nosotros como profesionales dijimos, bueno, si vamos a hacer algo, hay que educar. Entonces, ese era nuestro plus. Como lo mencioné anteriormente, nosotros queremos educar a la persona y que sea consciente de lo que está haciendo. Para lo mismo, para evitar que se hagan daño o que hagan estos retos virales, ¿cierto? Y terminen en los hospitales con ese reto de las sentadillas que terminaron con la rodilla hecha polvo. Me imagino. Y por eso que estamos conversando hoy día, y por eso que estamos en esta conversación con Estudio Ciudadano, porque desde Estudio Ciudadano también nosotros queremos aportar a informar, a educar a las personas, y si van a realizar actividad física, que la hagan de la mano de quienes saben. Porque tú eres psicólogo, pero David, ¿cuál es la profesión de David? Profesor de educación física. De educación física. ¿Y Abraham? Kinesiólogo. Kinesiólogo. O sea, estamos hablando de grupos pequeños, 15, 20, 30 personas, 3 profesionales trabajando con ellos en forma permanente, y por lo tanto la posibilidad de la atención personalizada es muy alta, y eso es parte de la garantía de trabajar en un equipo de profesionales que sabe lo que están haciendo. Claramente, porque por ejemplo lo que nos sucedió ahora con tema de las clases vía online es que buscamos la forma de mantener esa esencia que teníamos como club. Entonces estamos buscando cómo hacer deporte de forma sana y que no haya ningún accidentado, ningún lesionado. Entonces ahí encontramos la forma precisa, digamos, de poder seguir educando y haciendo ejercicio de forma segura. Perfecto, Jonathan. Al finalizar esta conversación, vamos a dar a conocer un poco los puntos de contacto contigo, para la gente que quiera saber del club deportivo, de ti, de lo que están haciendo con David y Abraham. Contémosles cuáles son los medios de contacto y de comunicación contigo, Jonathan. Correo, teléfono, Instagram, en fin. Bueno, voy a partir por la vía que más ocupa, digamos, que vendría siendo Instagram, redes sociales, ¿cierto? Está de moda Instagram. Instagram. ¿Cuál es Jonathan. el Instagram? Jonathan.palma.s. Sería Instagram @jonathan.palma.es, ¿cierto? Exacto. Yo ahí Ya. estoy subiendo cada cierto tiempo algunos tips, algún material que le pueden servir a cualquier persona, como dije, no necesariamente asimilar la psicología deportiva con el alto rendimiento, sino con toda la persona que quiera hacer deporte en realidad. Teléfono, correo. Mi correo también, jonathan.psicodeportivo@gmail.com. jonathan.psicodeportivo@gmail.com, y a aclarar que este psicodeportivo es con P. Exacto, como PS. psicólogo. PS, psico de psiques. Ya, jonathan.psicodeportivo@gmail.com, y teléfono. El teléfono, anteponemos el 978-81-6423. Perfecto. Más 56 97 88 16423. Todo esto va a estar también ahí en el artículo que publicamos junto con el video, para que las personas entonces lo puedan tener por escrito, y de todas maneras no se pierdan. Hemos preparado una pauta con otros temas que vamos a desarrollar más adelante, pero al finalizar este capítulo, Jonathan, no sé si hay algún tema, algún artículo, algún punto que te gustaría destacar de lo que hemos conversado hoy día antes de finalizar esta conversación. Bueno, un punto interesante que me gustó mucho explicar el tema de si estás loco o no estás loco cuando vas al psicólogo. Mi vida, digamos, va a ser luchar contra esa caricatura que se muestra, ¿cierto? Esa forma de ver al psicólogo, digamos, que finalmente nos va afectando de a poco, porque la gente no confía en el psicólogo, dice a veces que, pucha, un psicólogo no es necesario, y dentro de esa bola de nieve que se va formando, la gente cree realmente que no somos necesarios. Entonces dice, no, mi psicólogo es el deporte, mi psicólogo es mi amiga, mi psicólogo es mi vecino, mi psicólogo es mi mamá, etcétera. Entonces yo invito a la gente que se saque ese prejuicio, por no decirlo tonto, digamos, de que la psicología y estar loco van de la mano. O sea, primero que nada, yo no voy al psicólogo porque estoy loco, eso es lo primero. Y No, segundo,
El psicólogo es un profesional que no es ni un amigo ni un consejero, sino que es algo mucho más profundo. ¿Ah? Porque a veces pasa, es verdad, amigos, amigas que están escuchando, a veces uno habla con los amigos, habla con familiar y eso, y le cuenta sus problemas, y eso muchas veces a uno lo descarga desde el punto de vista emocional y uno se siente mejor. Pero no necesariamente eso resuelve el problema, porque estamos hablando de que las conductas de los individuos a veces tienen causas insospechadas, y eso me imagino yo que es parte del trabajo del psicólogo, ayudar a buscar las causas de las conductas de los individuos, por qué alguien es así o es asá, y eso muchas veces tiene que ver con un trabajo mucho más profundo, ¿o no, Jonathan? Claro, está dentro del trabajo investigativo, digamos, que tenemos como psicólogos, encontrar esa causa que nos aqueja en este caso. Y por eso que los test laborales están hechos de tal manera que permiten identificar ciertos patrones, ¿o no?, en las personas. Exacto, porque son individuales primero que nada. Entonces la gente cuando te llega preguntando, oye, dame un tips, digamos, para pasar esta entrevista laboral y todo, yo lo primero que digo, ¿sabes qué? Si tú estás seguro que es tu puesto, tienes las competencias necesarias, no tienes por qué estar, digamos, inventando, tratando de buscar respuestas correctas, porque no la hay. Porque todas las personas son diferentes, todas las personas tienen ciertas capacidades, entonces estar buscando, digamos, parecerse a un ideal es imposible, digamos. En el fondo es traicionarse a sí mismo. Claramente. ¿Ah? Y el psicólogo, ¿se dan cuenta los psicólogos? ¿Has hecho test alguna vez de alguna naturaleza? ¿O conoces la experiencia de otros que digan, sabes que yo me doy cuenta cuando esta persona está tratando de responder? Mira lo que voy a decir. Está tratando de responder lo que ella piensa que nosotros queremos. Hay algo de eso como que, claro, porque el tipo quiere conseguir el trabajo. Entonces claro, va a hacer lo imposible por caerle bien o caerle en gracia a los reclutadores. ¿Has sabido algo de eso tú alguna vez? De hecho, en la carrera, una de las primeras cosas que te enseñan es estar atento, digamos, a esas respuestas que se llaman de deseabilidad social. Son las respuestas que, entre comillas, son esperables. Por ejemplo, de temas complejos, por ejemplo, blanco-negro, y resulta que la mayoría elige blanco. Uno tiene que estar atento si la persona elige blanco porque le gusta el blanco o porque le tiene que gustar el blanco. Entonces, uno está siempre atento al tema detectar si la respuesta es honesta, claro, o es interesada. Exacto. Claro. O sea, sí, del acomodamiento a veces que uno puede observar a las personas. No, si dice eso porque es lo que le conviene. En realidad piensa distinto. Sí, por ejemplo, el tema tema laboral, todo ese proceso largo que se da es para imitando aquello, ¿cierto? Para que esa persona en cierto momento va a ser totalmente sincera, digamos, y se va a mostrar tal como es en temas laborales. Impresionante, realmente importante entonces ir por la vida con honradez, siendo uno mismo auténtico y no tratando de engañar a medio mundo, ¿cierto? Claro. De hecho, los mismos test tienen un cierto margen de error, digamos, o sea, tienen un cierto margen donde consideran la deseabilidad social, ¿cierto? Ya se sabe ya que la persona va a tratar o va a tener esa cierta interés, digamos, de responder como si fuera correcto. De caer bien. Exacto. Responder lo políticamente correcto. ¿Eh? Claro. Exacto. Lo que uno dice en privado y que no es capaz de reproducirlo en público. Exactamente. Yo siempre digo, uno tiene que ir por la vida tratando de poder sostener en público lo que dice en privado. Si no, hay mucha diferencia entre lo que uno hace en privado y lo que hace en público, tal vez hay un serio problema entonces de autenticidad y de originalidad y de honestidad también con las personas. Jonathan, muchas gracias. Ha sido una entretenida conversación en la que hemos tenido hoy día en este nuevo capítulo de los podcasts y las entrevistas de Estudio Ciudadano. Espero que podamos seguir conversando sobre otras materias que las tenemos en pauta y espero también que para ti y el equipo del Club Deportivo Social de Entrenamiento Funcional, así se llama, ¿cierto? Entrenamiento Funcional sea también una posibilidad. Club Deportivo Social Movimiento Funcional. Movimiento Funcional. Ojalá que para el Club Deportivo
y social, movimiento funcional, también sea esta una ocasión de darse más a conocer y que por lo tanto entonces la gente pueda saber más lo que ustedes están haciendo y la filosofía que han querido imprimir en esta actividad. Te agradezco mucho entonces el contacto y te espero para otra ocasión contigo y con los amigos que están en el Club Deportivo. No, muy agradecido por la invitación y la oportunidad y el espacio para poder compartir el conocimiento, la idea que se tiene. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego.